Comienza A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, un programa dirigido por el padre Francesco Voltaggio. Me mostró su camino de la mano de mi juventud. Me llamó a conectar con las almas y llevar sin fronteras su luz. Con el fuego de la Santa Misa y la fuerza que da el adorar, confesando con fe mis pecados y confiando en mi ángel guardián. Caminar hacia Dios por la senda de Cristo Jesús y brillar como el sol para que otros reciban su luz. Caminar hacia Dios por la puerta que se abre en la cruz, que el mensaje navegue a través de la red hasta el mundo en total amplitud, que el mensaje navegue a través de la red hasta el mundo en total amplitud. Queridos amigos de Radio María, hola a todos, Shalom lekullechem, Salam ilal jami', paz a todos desde Tierra Santa, desde Jerusalén. Hemos hablado en los episodios anteriores de la transfiguración y después de la curación por parte de Jesús de un muchacho epiléptico y después de su catequesis sobre la fe. Y en este punto hemos llegado al segundo anuncio de la pasión y resurrección por parte de Jesucristo, al cual sigue en los tres evangelios sinópticos una enseñanza, una catequesis y también un signo profético concreto que hace Jesús en relación con los niños y el reino de los cielos. De hecho, los tres evangelios sinópticos, es decir, tanto Mateo, Marcos como Lucas, colocan después del evento de la transfiguración y este segundo anuncio por parte de Jesucristo de su pasión, muerte y resurrección, este signo profético y una palabra de Jesús dirigida especialmente a los discípulos y entonces a cada uno de nosotros. Proclamamos así inmediatamente el evangelio relativo a este evento al que quisiera tratar hoy. Del Evangelio de Marcos leeremos en el capítulo 9 a partir del versículo 30 del Evangelio según San Marcos. Partidos de allí atravesaron la Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera. Enseñaba en efecto a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, pero una vez muerto, después de 3 días resucitará. Ellos, sin embargo, no entendían estas palabras y tenían miedo de interrogarlo. Llegaron a Cafarnaúm, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Y ellos callaban. Por el camino, en efecto, habían discutido entre ellos quién era el más grande. Sentándose, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que
que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, y abrazándolo les dijo: quien acoge a uno solo de estos niños en mi nombre, me acoge a mí, y quien me acoge a mí, no me acoge a mí, sino a aquel que me ha enviado. Bien, este es el Evangelio del que hoy trataremos, y seguiremos este texto de Marcos, pero también haciendo referencia al de Mateo y Lucas, que tienen algunas diferencias, tienen también similitudes, pero también diferencias muy significativas. En primer lugar, hemos escuchado este segundo anuncio de la pasión y resurrección. ¿Y qué hace Jesucristo a sus discípulos mientras están en camino? De esto he tratado en los episodios anteriores, de la importancia que en los tres evangelios sinópticos, pero especialmente Marcos, de la importancia que se atribuye a este camino, a esta vía, a este camino que hace Jesucristo junto con sus discípulos. Y también he remarcado en los episodios anteriores que Marco, y especialmente Marcos, evidencia la incomprensión de los apóstoles, la incomprensión de los discípulos justo después de estos anuncios de pasión y resurrección, que son tres, como sabemos, y siempre después de cada anuncio hay una incomprensión de los discípulos, o sea, no entienden a Jesucristo. Jesucristo trastorna sus esquemas. Ellos no entendían estas palabras, dice Marcos, y además tenían miedo de interrogarlo. Bien, después hemos escuchado que en este camino Jesús con los suyos, según el Evangelio de Marcos, llegan a Cafarnaum, o sea, están en camino y se dirigen, como sabemos, a Cesarea de Filipo. Y después ocurrió el evento de la transfiguración en el monte. Hemos dicho que la tradición lo sitúa en el monte Tabor, yendo hacia Jerusalén. Pasan por Cafarnaum y no solo Marcos subraya que están en camino, sino también se subraya un lugar importantísimo, un lugar santo, donde ocurre este evento y esta palabra de Jesucristo. Este lugar es la casa, es decir, la casa de San Pedro. Entonces Jesucristo lleva a los suyos, él estaba en camino hacia Jerusalén, y los reúne en la casa en secreto, por así decirlo, en la intimidad entre el maestro y los discípulos. Y aquí Jesús hace un signo fundamental. Primero pregunta a los apóstoles: ¿de qué estabais discutiendo por el camino? He aquí esta insistencia en el camino. Esta es una pregunta que también hoy nos hace Jesucristo a nosotros, a su iglesia, a nosotros personalmente. Nosotros también estamos caminando, estamos en un camino. Y la primera pregunta que nos hace Jesucristo, mientras que estamos en el camino, es: ¿de qué estáis discutiendo en este camino? Pero los discípulos callan. De hecho, estaban discutiendo entre ellos quién era el más grande. Los evangelistas subrayan precisamente que se trata de un dialogismos, se dice en griego, de un pensamiento malvado, o de un diálogo, de un razonamiento entre ellos. Entre ellos, pero también en su interior, y el asunto de este pensamiento, de este diálogo, era quién era el más grande. Y Jesucristo precisamente los llama a sus discípulos así en la casa de Pedro. Esta casa que todavía hoy podemos admirar en Cafarnaum, por lo tanto lugar santo, por tantos eventos, milagros, pero también palabras que Jesucristo ha dirigido en secreto, en la intimidad, en amistad con los discípulos, con paciencia hacia ellos, con misericordia hacia ellos y hacia nosotros, incluso cuando no entendemos. Muchas veces nosotros, como los apóstoles, no entendemos.
Pero Jesucristo nos instruye a través de la vida, a través de la palabra, a través de los sacramentos, a través también de las inspiraciones interiores, las inspiraciones del Espíritu Santo. Y Jesucristo, como hemos escuchado, se sienta signo de que Él es el maestro, el rabí por excelencia. Llama a los 12 y les dice, si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos. El servidor, en griego diáconos, que sea diáconos de todos. Y después hace un signo profético, un acto profético, un signo que los apóstoles recordarán para siempre, tanto que entrará en el Evangelio. ¿Qué hace? Jesucristo toma a un niño que evidentemente estaba en la casa y lo pone en medio. Y por lo tanto Jesucristo pronuncia un mashal, como se dice en hebreo. Mashal en hebreo significa un proverbio, pero también una comparación, una parábola, un proverbio. Es un sacramento con S minúscula, un signo profético. Pone un niño en medio de ellos, lo abraza y abrazándolo dirige esta palabra, esta catequesis a los apóstoles y a todos nosotros. Dice, quien acoge a uno solo de estos niños en mi nombre, me acoge a mí. Y quien me acoge a mí, no me acoge a mí, sino a aquel que me ha enviado. Eso es algo fundamental porque ya en la tradición bíblica y en la tradición judía es de un niño de donde viene la salvación. Claro, en la Navidad esto es patente. Se cumple este misterio, Dios se hace niño, un niño inerme, desarmado, frágil, y que además es depositado en un pesebre. Y de esta fragilidad, de esta imposibilidad, de esta, podríamos decir, debilidad extrema, nace la salvación. Esto ya se encuentra en la Biblia. Moisés, cuando es un niño pequeño, es confiado a las aguas del Nilo, y precisamente de este niño, confiado en una frágil cesta de juncos, que es transportada por las aguas del Nilo, de esta fragilidad, de este niño, vendrá la salvación para Israel. Esto está claramente remarcado en la Biblia. Por cierto, la Biblia dice que Moisés, lo dice en Números 12:3, es anavmeod, un hombre extremadamente manso o humilde, manso como un niño, como un cordero, a pesar de que, como sabemos, él también era un pecador, e incluso matará a un egipcio que maltrataba a un hebreo. Así que en el fondo era un justiciero y sin embargo un hombre, pero al mismo tiempo será el hombre más manso, más humilde. Y así recuerda la tradición judía la figura de Moisés, por ejemplo, en el Targum Pseudo-Jonatán. El Targum es la traducción en arameo del texto hebreo, donde pero se insertan algunas inserciones muy interesantes, inserciones que llamamos midrashicas, es decir, el midrash es un relato, un enriquecimiento con respecto al texto bíblico, una interpretación rica y profunda del versículo, en este caso del versículo Éxodo 1:15, y cito el Targum Pseudo-Jonatán a este versículo. En esta inserción se cuenta un sueño del faraón, y dice así, y cito, el faraón dijo que había tenido un sueño mientras dormía. He aquí que la tierra de Egipto estaba sobre el plato de una balanza, y un cordero hijo de una oveja estaba sobre el otro plato de la balanza, y el plato que sostenía al cordero pesaba más. Inmediatamente el faraón mandó llamar a todos los magos de Egipto y les contó su sueño. Janés y Jambres, los jefes de los magos del faraón, abrieron la boca y le dijeron al faraón, un hijo nacerá en la comunidad de Israel, por cuya mano toda la tierra de Egipto irá a la ruina. Hasta aquí el Targum Pseudo-Jonatán a Éxodo 1:15. El sueño es muy claro.
Y atención, que este texto puede remontarse a la época del Nuevo Testamento, al menos la tradición oral que está abajo de este texto, como ha afirmado y demostrado, por ejemplo, un gran estudioso, Martin McNamara, uno de los más grandes estudiosos de Targum. Como hemos visto en este sueño que nos narra el Targum, el faraón ve un cordero. Es muy interesante esto en arameo. Jesús hablaba arameo. En arameo, cordero se dice taliá. Y taliá significa tanto cordero, tanto un niño, un joven, un hijo o también un siervo. Estos significados unidos son importantísimos porque luego Jesucristo será el verdadero taliá, es decir, el niño, el hijo, que salvará no solo a Israel, sino a todos nosotros, a todos los pueblos. El siervo por excelencia, que es también el cordero. Entonces, estos tres significados de la palabra taliá son importantísimos: niño, siervo y cordero. Entonces el faraón ve un taliá. Claramente aquí en el texto significa cordero, porque se dice que el faraón ve un cordero y se especifica que es hijo de una oveja, por lo tanto es un cordero. Pero es muy interesante, este cordero pequeño, tierno, pesa más que todo Egipto junto. Egipto era una tierra riquísima y fecunda, el país de los faraones, y este cordero, según esta interpretación del sueño que hemos oído, representa un hijo, representa un niño. He aquí que entonces el faraón ve un cordero que representa a un hijo, es decir, a Moisés, que es el hombre más manso de la tierra. Por lo tanto, un niño, Moisés, representado por un cordero, será más pesado, será más glorioso que todo Egipto y será el Redentor de Israel. Como dice la tradición judía, el primer Redentor de Israel, porque el segundo será el Mesías, según la tradición judía. Entonces aquí está clarísimo que de un niño, de un cordero, viene la salvación de Israel. Entonces ahora vamos a meditar sobre todo esto con un canto: Oh Señor nuestro Dios, el Salmo 8, musicado por Kiko Argüello, que dice exactamente esto: de la boca de niños pequeños tú afirmas tu gloria, Señor. Gracias. Nuestro Dios, qué admirable es tu nombre, toda la tierra, tu nombre, hasta el cielo se eleva tu amor. Oh Señor, afirmas tu gloria, oh Señor, y reduces al silencio enemigos y rebeldes. Oh Señor, nuestro Dios, qué admirable es tu nombre. Por toda la tierra Entonces estamos hablando de cómo de un niño viene la salvación de Israel. Esto se ve ya claramente en Moisés, en la Biblia y en la tradición judía. Y
Claro, tenemos muchos ejemplos de la Escritura, pero hay aquí que mencionar la figura de David. David que es elegido como rey cuando es el último. Por eso Cristo dice, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos, el diácono de todos, literalmente dice el griego, el servidor de todos. Y hay en particular un versículo en el primer libro de Samuel, 17:14, donde se remarca esta pequeñez de David. Se dice en hebreo que David hu hakatan, o sea, David era el pequeño. Se define entonces a David como el pequeño. Es muy interesante porque la interpretación que hace el Talmud de este texto dice, ¿por qué David es llamado pequeño? Porque se hizo pequeño, no solamente era pequeño. Así dice el Talmud de Babilonia en el tratado Megilá 11a, cito, David es desde el principio hasta el fin en su pequeñez. En el nombre de su pequeñez él se hizo pequeño. Ante aquel que es más grande que él en la Torá, es decir, Dios. Se hizo pequeño ante aquel que es más grande que él en la Torá, es decir, Dios. Así en su reino se hizo pequeño ante aquel que es más grande que él. En sabiduría se humilló, por lo tanto se hizo pequeño y por esto Dios lo exaltó. Por cierto, hay un juego de palabras también en hebreo entre pequeño, que significa también niño, y grande, que sin embargo indica también un adulto. Luego podríamos continuar en la tradición judía. Por ejemplo, otra vez en el Talmud de Babilonia se dice que uno que se convierte al Señor es como un pequeño que ha nacido, es como un recién nacido. Alguien que por lo tanto viene como regenerado. Atención que esto se encuentra también en el Evangelio de Juan. Esta idea, obviamente, cuando Jesucristo, dirigiéndose a Nicodemo, dice que nadie puede entrar en el reino de Dios si no renace de lo alto, si no es regenerado, generado de nuevo. Por lo tanto, la conversión es una regeneración, un nuevo nacimiento. De esto, en cierto modo, hay alguna alusión en el Talmud. Es interesante, por ejemplo, una frase del Talmud en la que se habla de esta extrema humillación, que es una cierta mortificación. Por ejemplo, en el Talmud de Babilonia, en el tratado Tamid 32a, se dice, ¿qué hará el hombre para vivir verdaderamente? Los ancianos dijeron, y Rabbi Alexander dijo, se matará a sí mismo, es decir, se dará muerte a sí mismo. Muy interesante. ¿Y qué hará el hombre? Si quiere vivir, tendrá que morir. Esta claramente es una idea que retoma Jesucristo. O mejor dicho, no sabemos si este texto es posterior a Jesucristo, pero Jesucristo lo afirma con claridad. Quien busca su propia vida la perderá. Quien pierde la vida por mi causa, por mi amor, la encontrará. He aquí esta idea de hacerse pequeño, de hacerse niño, de entrar por la puerta estrecha, por la gracia de Dios. Esta idea está presente, por lo tanto, en la tradición bíblica y luego en la tradición judía y claramente se cumple eminentemente Jesucristo, que no solo lo anuncia, sino que lo cumple en su propia vida. Luego hay obviamente palabras fundamentales de la Escritura. Basta pensar en el bellísimo Salmo 131, que es uno de los salmos más breves de toda la Biblia, pero más fuertes, en el que el orante se compara con un niño. Es un salmo maravilloso. Dice, Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos, no busco cosas grandes, grandezas, ni maravillas que me superan, sino que estoy callado y sereno como un niño destetado en brazos de su madre, como un niño destetado está mi alma en mí. Espere Israel en el Señor desde ahora y para siempre. Por lo tanto, esta idea de la infancia espiritual, esta idea del niño que se abandona en las manos de Dios, esta quietud confiada en las manos del Padre se encuentra ya en el Antiguo Testamento. Luego pensemos en el Salmo
8.3 que ahora hemos escuchado, que Jesucristo cita cuando se reprocha a los niños porque lo aclaman cuando entra triunfante en Jerusalén. Y Jesucristo cita exactamente este salmo. Literalmente en hebreo se dice: de la boca de los niños y de los lactantes has afirmado, has fundado tu fuerza o tu poder, oh Señor. Un salmo que la Septuaginta, o sea, la versión griega del Antiguo Testamento hebreo, traduce así: de la boca de los niños y los lactantes te has procurado una alabanza. Es decir, hay esta idea en el texto hebreo que el Señor funda su fuerza en la debilidad de los niños. Esta claramente es también una prefiguración admirable de la encarnación y de la Navidad de Jesucristo. Bien, luego obviamente son fundamentales, los recuerdo así un poco de pasada, los textos de Isaías 9:5, que dice en hebreo: Ki yeled yulad lanu ben nitan lanu, se nos ha dado un hijo, o mejor dicho, literalmente nos ha nacido un niño, ha sido generado para nosotros un niño. Este hijo, que será el hijo de David, que será el Emmanuel, el Dios con nosotros, al que se atribuyen tantos títulos: príncipe de la paz, incluso en hebreo el Gibor, Dios poderoso, o sea, él será el Salvador de Israel. Y luego, obviamente, Isaías 11:6, donde se profundiza la figura de este descendiente de David, que nacerá del tronco muerte de Jesé, que será un vástago, por lo tanto algo débil, pero sobre él se posará la plenitud del Espíritu del Señor. Y esto provocará una paz universal. En el versículo 6 precisamente se dice que el lobo morará con el cordero, el leopardo se acostará junto al cabrito, el ternero y el leoncillo pasarán juntos, y un niño pequeño los guiará. En hebreo se dice Nahar Katán, un joven pequeño, un muchacho pequeño, o como traduce la Septuaginta, Paidion Mikron, un niño pequeño. Por lo tanto, esa salvación, esta paz mesiánica maravillosa, viene de un niño pequeño. Bien, sabemos luego que en tiempos de Jesús los niños, especialmente en el ambiente romano, no eran considerados, a lo mejor también en el ambiente hebreo, pero en el ambiente hebreo, sin embargo, los niños se acogían para la enseñanza de la Torá. Por ejemplo, tenemos un testimonio en la comunidad de Qumran de que también los niños eran acogidos en la comunidad y eran iniciados. Entonces hay también una exaltación del niño, sobre todo en sentido espiritual. Por ejemplo, en el Talmud de Babilonia se dice que quien se hace pequeño respecto a las enseñanzas de la Torá en este mundo es hecho grande en el mundo venidero. Y quien se hace esclavo en este mundo es hecho libre en el mundo venidero, es decir, en la vida eterna. Entonces tenemos también en la tradición judía rabínica esta idea de la humillación y después de la exaltación que proviene de esta humillación. Ahora profundicemos este aspecto de Jesucristo que pone un niño en el medio. Esta enseñanza, como he dicho, tiene lugar en la casa de San Pedro. Nos invita a poner en medio, a poner en el centro de nuestra vida a este Dios que se hace niño. Esto debería ser el centro de nuestra vida cristiana. Hemos visto cómo Jesús se identifica con los niños, con los pequeños. Es importante porque Jesucristo, en varios pasajes del Evangelio, hace referencia a los pequeños, a los niños. ¿Y quiénes son estos pequeños? Ante todo, los apóstoles, es decir, los enviados, porque serán llamados a ir sin nada por las calles del mundo, sin bolsa ni alforja. Hace poco nosotros hemos tenido esta gracia de hacer esta experiencia
como hizo hacer a Jesucristo a sus apóstoles y sus discípulos, y también San Francisco de Asís a sus frailes, de ir de dos en dos, sin bolsa, sin nada, como los últimos, como los pequeños. Entonces, estos son los apóstoles, los enviados del Señor, como dice San Pablo, muchas veces despreciados, considerados últimos, la basura del mundo. Y es aquí que Jesucristo se identifica con los enviados, con los apóstoles, y luego ciertamente con los que son niños, que son últimos, por lo tanto los humildes, y también ciertamente los mismos niños en sentido material. Ser cristianos es ser pequeños, como Jesucristo. Este es el centro mismo de este acontecimiento. Por eso Jesucristo pone en medio a un niño, lo coloca en el centro, para que podamos contemplar esta realidad, un Dios que se hace niño en el pesebre. Muchas veces pensamos que ser cristianos es progresar en la vida espiritual, es subir, digamos así, progresar en el sentido de subir, pero nuestra subida, nuestro progreso en realidad es descender, bajar, es ser pequeños como Jesucristo, hacerse pequeños, hacerse niños. En cuanto a malicia, ciertamente, y madurar en la fe, parece una paradoja, pero madurar en la fe, crecer en la fe, significa disminuir, bajar, hacerse pequeño, renacer de lo alto por obra del Espíritu Santo. Y eso es muy interesante porque en el ambiente semita el más pequeño es precisamente el que sirve. Todavía hoy, esa es también mi experiencia porque vivo también entre los árabes. Quien entra, por ejemplo, en la casa de un árabe, los árabes son muy hospitalarios, sabe que en la casa sirve el más pequeño. O quien conoce, por ejemplo, el ambiente judío, por ejemplo, en la liturgia de la Pascua, del Pesaj, de la Pascua judía, quien lava las manos a los otros es un niño. En los tiempos de Jesús también, durante el Seder Pascual, durante el rito de la Pascua, quien lavaba las manos a los demás era el más pequeño. Y cabe notar que en la cena pascual por excelencia, o en el marco pascual en el que Jesús instituye la Eucaristía, él mismo lava no las manos, sino los pies de sus discípulos. Él, el Maestro, se hace siervo. No permite que alguno de los apóstoles sea más pequeño de él, porque él tiene que mostrar este icono maravilloso. Un Dios que se hace niño, el Maestro que se hace siervo, el más grande de todos que se hace pequeño. Ahora vamos a meditar sobre todo esto con un canto, justamente, que se titula, y vamos a escuchar también, María, pequeña María, María en su humildad, en su pequeñez, y Dios la exaltada, para ser de verdad la Madre de Dios, la Arca de la Alianza. María, pequeña María, tú eres la brisa suave de Elías, el susurro del Espíritu de Dios. Tú eres la zarza ardiente de Moisés, que llevas al Señor y no te consumes. Tú eres el lugar
a mí, que mostró el Señor a Moisés. Tú eres la hendidura de la roca que Dios cubre con su mano. Mientras que pasa su gloria. Claro que conformarse a este icono, o mejor, transfigurarse a este icono de Cristo que se hace pequeño, es posible solo por la gracia. En la medida que la gracia nos conforma, o mejor, nos transfigura a este hombre nuevo, que es Cristo, el más grande que se hace el más pequeño, el Señor que se hace siervo. Luego hay otro acontecimiento poco después en el Evangelio de Marcos, precisamente en el capítulo siguiente. Jesús bendice a los niños. Quiero recordar este acontecimiento del Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo 10, Marcos 10 al versículo 13. Dice así: le presentaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Jesús al ver esto se indignó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis. De los que son como ellos, en efecto, es el reino de Dios. En verdad os digo, quien no acoge el reino de Dios como lo acoge un niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazos, los bendecía imponiéndoles las manos. Este es un acontecimiento, algunos lo llaman un doblete, pero en realidad Jesucristo a menudo realizó ciertamente ese signo de acoger a los niños, imponerles las manos, tomarlo como catequesis viviente para los apóstoles. Y aquí hay una bendición sobre los niños que es importantísima en la tradición judía y ya en la tradición bíblica. En particular debemos recordar aquí el texto de Génesis 48, donde Jacob, es decir, Israel, hace acercar a los dos hijos de José, que se llaman Efraín y Manasés. Los besa y los abraza, impone las manos sobre los dos, sobre sus dos nietos, Efraín y Manasés, que son los hijos de José. Pero aquí sucede algo inesperado. Jacob, cuando los está bendiciendo, intercambia las manos, la derecha y la izquierda, y el primogénito se convierte en el último, es decir, los cambia. Es interesantísimo este texto. Jacob cruza las manos, es como un signo de cruz. Intercambia las manos. Vale la pena proclamar brevemente algunos versículos de esta bendición de Jacob a los dos hijos de José, Efraín y Manasés, porque luego, en la tradición judía, se convertirá en la bendición por excelencia de los niños. Aún hoy los judíos bendicen a los niños a través de esta bendición bíblica. Esta bendición entonces es muy antigua, lo sabemos también por un texto del Targum. Es una bendición muy antigua y hasta hoy los judíos la hacen así. Entonces se dice en este texto de Génesis 48, Jacob dice a José su hijo, que te haré fecundo
daré la tierra a tu descendencia en posesión perpetua, por tanto es una herencia eterna, un traspaso de herencia. Y después Israel ve a los hijos de José y dice, ¿quiénes son estos? Y José responde al padre, son los hijos que Dios me ha dado. Y Jacob dice a José, tráemelos, tráeme a tus hijos Efraín y Manasés para que yo los bendiga. Y se acercan a él, los besa y los abraza. Y Israel, es decir, Jacob, ¿qué hace? Toma los dos, Efraín a su derecha y Manasés a la izquierda, por tanto impone la mano derecha sobre Efraín y Manasés con su izquierda. Pero ¿qué sucede? Que Jacob intercambia las manos, como he dicho. Pone la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, que era el más joven, el menor, mientras que la izquierda sobre la cabeza de Manasés, es decir, cruza los brazos. Aunque Manasés era el primogénito, por tanto debía ser bendecido con la mano derecha, pero en ese momento el padre José nota que Jacob, su padre, había puesto la derecha sobre la cabeza de Efraín, y esto le desagradó, y quiere volver a cambiar las manos porque quiere que el primogénito, como era tradición, sea bendecido. Pero atención, es muy interesante esto de Jacob, porque Jacob, como sabemos, había captado la primogenitura al hermano Esaú, o mejor, Esaú había vendido su primogenitura y por tanto Jacob obtuvo la bendición del padre. Ahora intercambia las manos. También Manasés dice se convertirá en un pueblo. Él también será grande, pero su hermano menor será más grande que él. Este texto de la Torá está muy presente claramente en la mente de Jesucristo, pero también en los apóstoles, porque conocían de memoria la Torá. Sabían por este texto que el más grande se había hecho el más pequeño, el mayor se había hecho menor y el menor se había hecho primogénito. Así que ven, Jacob cambia. El hermano menor será el más grande, como dice el texto hebreo. Dice claramente que el más pequeño será más grande que él, y su descendencia, dice literalmente el texto hebreo, será plenitud de las gentes. Podemos también traducir plenitud de los paganos. Es maravilloso este texto. Hay además un exégeta, un intérprete de la Biblia que se llama Duncan Derrett, que ha visto precisamente este texto de Génesis 48 como trasfondo de ese texto del que hemos hablado en Marcos, de Jesús que abraza a los niños y les impone las manos. Un texto que es paradigmático, Génesis 48, porque se convirtió en la bendición por excelencia, la bendición que todo Israel hará sobre los niños. En Génesis 48 dice así: el Dios en cuya presencia han caminado mis padres, Abraham y Isaac, el Dios que ha sido mi pastor desde que existo hasta hoy, el ángel que me ha liberado de todo mal, bendiga a estos muchachos. Sea recordado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham, Isaac, y multiplíquense en gran número en medio de la tierra. Entonces, este acontecimiento es fundamental, la bendición de los dos hijos Efraín y Manasés, este intercambio, porque el más grande se convierte en el más pequeño, mientras que el más pequeño se convierte en el más grande. Los últimos serán los primeros. Esto se encuentra luego también en la tradición judía. Aún en un tratado del Talmud de Babilonia, Pesajim, hay un texto interesantísimo, se narra que un día Rabbi Yehoshua, hijo de Leví, dijo que hay personas preciosas en este mundo y no importantes en el mundo venidero. Hay una tradición precisamente en el judaísmo de los justos ocultos, escondidos, en hebreo tzadikim nistarim,
ya he hablado de estos en otras ocasiones, es decir, personas preciosas que en realidad son humildes, están ocultas, viven una vida escondida. Mientras, dice este texto, hay personas que no son importantes en este mundo, pero lo serán en el mundo venidero. Y Rabbi José, hijo de Rabbi Yoshua ben Levi, se dice en este texto, estuvo cerca de la muerte, se enfermó y estuvo muy cerca de la muerte. Pero cuando volvió a la buena salud, el padre le preguntó: ¿qué has visto? ¿Qué has experimentado en esta cercanía a la muerte? Y así responde Rabbi José: un mundo al revés he visto. Muy interesante, he visto un mundo al revés. He visto los más altos abajo. A Elionim le mata, se dice en hebreo. He visto los más altos abajo. Y los más bajos arriba. Vetachtonim le mala en hebreo. He visto los más bajos arriba. Y así responde el padre: hijo mío, has visto un mundo muy claro. Está al revés, pero es muy claro. Y responde: ¿y nosotros cómo estamos allí? Como estamos aquí, estaremos también allí. Es decir, cuanto más nos abajemos, más arriba estaremos. Esto ya lo dice la tradición judía, y Jesucristo lo anuncia, no solo lo anuncia, lo cumple con este signo profético de los niños, con esta bendición a los pequeños, que significa también el paso de una herencia, de un tesoro inmenso, que es el tesoro del reino de los cielos. Esta es una palabra también para todos nosotros, que se ha cumplido en nuestra vida, en nuestro bautismo. Nosotros también con Cristo hemos bajado a las aguas de la muerte para resucitar junto con Él, para tener esta nueva naturaleza divina, para ser regenerados, para poder realmente entrar por esta puerta estrecha, dice Cristo en el Sermón de la Montaña: entrad por la puerta estrecha. No se trata solo de un esfuerzo humano, digamos, moralista. Es claro que luego está también nuestra adhesión, está también nuestro esfuerzo, ¿no?, en la vida cristiana, pero es ante todo una gracia, es un camino. Por esto, esta palabra que viene de Jesucristo está precisamente en el camino, en la vía, como dice el Evangelio de Marcos. Es todo un camino para hacerse pequeños. ¿Por qué? ¿Cómo se puede entrar por la puerta estrecha? Inclinando la cabeza, entrando por la puerta que es Cristo mismo, que ha dicho: yo soy la puerta. Entrando por el humilde por excelencia, el manso por excelencia, que es Cristo, el verdadero Cordero, el verdadero niño, la mansedumbre hecha carne. Aquella mansedumbre de la que yo, el primero, muchas veces estamos muy lejos, porque buscamos construir nuestra vida apareciendo, siendo algo, buscando sobresalir, buscando alimentar nuestro ego. Y Cristo nos dice: no debéis ser los primeros. Claro, no dice exactamente no debéis ser los primeros, cuidado. Sí, es instintivo para el hombre tender al máximo, tender al absoluto, tender a ser grandes, tender a la gloria. Entonces Jesucristo no nos dice moralísticamente no tenéis que ser los primeros. Dice: sí, sois los primeros, tenéis que ser los primeros, pero ¿en qué? ¿Cómo? Siendo los más pequeños, es decir, inclinando la cabeza. ¿Y cómo podemos inclinar la cabeza? Todos en nuestra vida tenemos una puerta estrecha, que al final es Cristo mismo. Todos tenemos una puerta estrecha, que es la cruz de Cristo, que son acontecimientos, hechos concretos que nos humillan, una enfermedad, un momento de crisis interior, una depresión, hechos que hemos vivido, fracasos. El fracaso, de hecho, es una de las cosas que más nos asusta. He aquí que Cristo se ha hecho niño en la cruz, ha entrado en ese oscuro fracaso, en esa nube oscura,
en ese pesebre, en ese establo, en esa cueva en la que nosotros no queremos, no podemos entrar. Y todo eso para hacernos entrar en la vida verdadera, en el reino de los cielos. La vida cristiana entonces no es un masoquismo, no se trata de intentar hacerse pequeños con nuestras fuerzas, sino de pedir verdaderamente este renacimiento, esta regeneración, esta transfiguración, poder bajar con Cristo para subir con Él, ser capaces de hacer lo más grande que puede hacer un hombre, inclinar la cabeza, ser manso, entrar en la realidad, en los hechos de la historia, también dolorosos, no resistir al malvado, amar a los propios enemigos. Esto solo Cristo puede hacerlo en nosotros. Solo esta nueva naturaleza, solo la vida divina que está en nosotros puede cumplir esto, es decir, la naturaleza de Cristo mismo. Muchas gracias. Os deseo una buena prosecución con los programas de Radio María. Estamos unidos en la oración, nosotros por ustedes, por vosotros desde los lugares santos, y rezad también por nosotros. Shalom, Shalom, Jerusalén, pedid la paz para Jerusalén y para todo el mundo claramente. Hasta la próxima y muchas gracias. Aquí está mi corazón, ardiendo está en amor por ti. Puedes vivir en mí y yo viviré en ti. No te pongo condición, misericordia encontrarás. Por ti yo ya pagué cuando en la cruz vencí. Yo te amo, te anhelo, acércate a mí, te quiero bendecir. Yo te amo, te prometo que mi corazón será el cielo para ti. Y así concluye A las fuentes de la fe en Tierra Santa, con el padre Francesco Voltaggio. לא יירא ליבי אם תקום עלי